Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y me siguen a esta hora. Gracias por acompañarnos. Yo hago siempre una mini reflexión antes de entrar en el Evangelio o las lecturas del día de hoy. La primera mini reflexión que voy a hacer es de 3 a 5 minutos, aunque es que a veces me dura más. Les habla César Arturo Arias. Soy un pecador de la Iglesia Católica. Ofendo a Dios sin querer todos los días, de pensamiento, palabra, obra u omisión. No puedo declararme menos ante ustedes como un pecador. Y en ese orden de ideas, al declararme pecador con ustedes, ay, bendito sea Dios, ¿qué le pasó? A ver, al declararme pecador ante ustedes, estoy diciéndoles a ustedes que no pueden juzgarme, que no tienen el derecho de juzgarme porque yo ya me declaré pecador, o sea que yo mismo me juzgo. Y lo que yo voy a leer es palabra de Dios, no es palabras de César Arturo Arias, es palabra de Dios. Luego lo que yo voy a reflexionar y leer tiene que ver para ustedes y para mí. Así es que si yo no obedezco lo que está escrito aquí y que yo lo digo todos los días, yo me condeno. Y si yo digo estas cosas para ustedes y ustedes no las obedecen, ustedes se condenan. Por lo tanto, esa bobada de que vamos a juzgar a los demás para yo no convertirme, ese error ya debe quitarlo. Ahora en adelante debe aspirar a ser más sabio, más inteligente, a decir, hombre, si me están diciendo algo de parte de Dios y Dios es el camino y la verdad, entonces yo debo escuchar, porque eso que Él está diciendo es para Él y para mí. Entonces espero que ustedes entiendan esa partecita. Hay un problema muy grave y por ahí me han estado escribiendo algunos pastores o personitas separadas. Me dicen que César no se meta con nosotros, César, mire que a usted sencillamente dedíquese a lo suyo y nosotros veremos. Sí, eso es verdad muchachos, yo debería dedicarme a lo mío, pero eso no es la verdad para Cristo. La verdad para Cristo es que yo debo meterme con los separados, con los protestantes. Esa es la verdad, porque ya Jesucristo también se lo dijo a Pablo. A Pablo en el camino a Damasco, si Pablo creía en Dios y era de Dios y pertenece a la iglesia judía y estaba en los caminos de Moisés y obedecía todos los mandatos, normas, leyes del Antiguo Testamento, pues ¿por qué Jesucristo no lo dejó? Déjelo. Él también está creyendo en Dios. Y es más, defiende a Dios a capa y espada. Pero Jesucristo lo tumba de la cabalgadura, lo deja ciego y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo la ven pues? El mismo Jesucristo es el que se mete con Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Persigues la iglesia de Cristo. Y Saulo creía que era protestante de ese tiempo y es protestante de este tiempo, creía que no debería meterse con los no debería meterse. Y sin embargo, sí se meten, persiguen la iglesia de Cristo, la católica. Y entonces ahora cuando las cosas se están revirtiendo conmigo, entonces no venga, no nos persiga. Déjenos, nosotros veremos si cambiamos o no cambiamos. Y esa no es la actitud de Dios. Dios dice, hay que ir a atraerlos. Ya no pertenecen a este redil, se salieron, pero se salieron por ignorancia. Oiga, voy a poner un ejemplo patético, porque este ejemplo que voy a poner es patético. Va un pastor mentiroso, háblanos. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa personita que es católica, pero que no tiene fundamentada una fe en Cristo, en la iglesia católica, le abre. Venimos en el nombre del Señor Jesucristo y le decimos que se salga de la iglesia católica y se meta a nuestra congregación. Porque mire que esa iglesia es idólatra. Éxodo 24. No te harás imágenes ni te postrarás ante ellas de lo que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí ven que son idólatras?
Y el pastor mentiroso convence a esa personita en creer que en Éxodo 24 tiene toda la razón, que la Iglesia Católica es idólatra y que la Virgen María es un dios, que San José es un dios, que San Pedro es un dios, que todos los santos que tenemos son dioses. Y la convencen y se la llevan. Han actuado de parte del demonio, pero han utilizado a Jesucristo para engañar a esa persona. Y el ignorante pastor, que no deja de ser sino ignorante, cree que está trabajando para Dios, como Pablo creía que estaba trabajando para Dios. Cuando estaba trabajando era para Satanás. Y se ha llevado un alma que le pertenecía a Cristo porque permanecía confesándose, comulgando, participando de la misa, y se ha salido de la iglesia que la podría salvar por seguirlo a él. Y se va a condenar el pastor mentiroso y se va a condenar esa personita que sacó. Y el pastor mentiroso cree que estaba en la verdad. Él hacía las veces de Pablo. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que de verdad la Iglesia Católica era idólatra. Él cree, es más, todavía cree hoy día que la Iglesia Católica es idólatra, que la Virgen María es una diosa, que San Pedro es un dios, que San Pablo es un dios. Los únicos tontos que creen eso son los protestantes. Nosotros, los firmes en la fe en la Iglesia Católica, sabemos que esos son imágenes, que si se caen se quiebran, que ven, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no oyen. Nosotros los católicos sabemos eso, pero los únicos tontos, los protestantes, creen que nosotros adoramos esas imágenes y que esas imágenes son dioses para nosotros, cuando nosotros sabemos que eso no son dioses, solamente son personitas que nos recuerdan. La Virgen María nos recuerda a la Madre de Dios y es un yeso. Pero los pastores mentirosos, ignorantes, ellos se dibujan en sus mentes que ellos tienen la razón. ¿Sí entendieron esto, muchachos? Para no alargarme más. Por eso es que yo hoy he tomado la decisión, seguramente que guiado por el Espíritu Santo, de hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va en contra de los protestantes. Qué cosa tan especial. La palabra de Dios va en contra de los protestantes, y para ello, si ustedes se quieren ver toda la reflexión completa, entonces se van a ir a mi canal que se llama CNC Regional, o a mi Facebook que se llama César Arturo Arias Duque, y ahí van a encontrar toda la reflexión completa de lo que hoy vamos a decir, porque hoy seguramente que el Evangelio va en contra del protestantismo y de los malos católicos, pero también hay un mensaje para los buenos católicos. Así es que espero que lo hayan entendido. Bueno, iniciamos entonces, ahora sí, muchachos, con la reflexión como es. Persinémonos porque debemos persinarnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Persinarse es una mini oración, invocando el nombre del Padre, invocando el nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo estamos invocando. Es una mini oración. Signarnos. Primera lectura, póngale cuidado a esto de Hechos de los Apóstoles, Hechos 14, 5, 18, y eso que hoy es lunes, quería leer el Evangelio de ayer que me encantó, pero vamos a la de hoy que es la propia, Hechos 14, 5, 18. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo. Mire, hasta la reflexión ya está en contra de los protestantes. Hasta la reflexión está en contra de los protestantes. Vamos entonces a leer. Recuerden que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles apenas Jesús los dejó solitos? ¿Qué pasó? ¿Qué siguió con ellos? ¿Para dónde pegaron? ¿Qué hicieron? Esto es lo que nos cuentan ellos. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron con actos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y a Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo, y fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies.
El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia: los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaban de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo: hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena nueva, esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que se les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Vean, muchachos, un detalle para que ustedes lo tengan en cuenta. Pablo y Bernabé pertenecen a la Iglesia Católica. Desde ahí ya nos damos cuenta que la Iglesia Católica nació con Cristo en el año 33. Cuando en Mateo 16, 18, Jesucristo llama a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Desde aquí ya comenzamos a ver que el protestantismo no cabe. Porque si Pablo y Bernabé son católicos, pertenecen a la iglesia de Cristo, entonces ¿qué hace usted como protestante en otra iglesia que nada tiene que ver con Cristo? Porque alaban y aleluyan a Cristo, eso no significa que son de Cristo. Eso está escrito en Mateo 7, 21, 23. Por lo tanto, aquí ya nos damos cuenta que Pablo y Bernabé están predicando un evangelio. ¿El evangelio? ¿Cuál evangelio? El evangelio de Cristo, la doctrina que Cristo les dejó. Y ellos se van para unos pueblos y allá los maltrataron. Así empieza el evangelio, que allá los maltrataron. Voy a hacer una reflexión ahí muy entre comillas, porque no creo que esté equivocado, pero la voy a hacer. Mire, cuando a estos pobres hombres, Pablo y Bernabé, los sacan de un pueblo a pedradas, es porque Dios permite eso. Dios permite que los saquen a pedradas de esos pueblos para que se vayan a evangelizar a otros pueblos, para que no se queden en ese pueblo asegmentados. Cada vez que veamos persecuciones en la Biblia, tenemos que darnos cuenta que esas persecuciones son producto de Dios. Dios permite eso para que la palabra de Dios se difunda en todas partes. Leámoslo para que ustedes vean que sí tengo la razón en este pedacito. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el evangelio. Todo esto sucede porque Dios permite. Hombre, ya aquí fundaron iglesia, aquí ya sembraron la palabra. ¿Quedó en todos los pueblos? ¿Quedó en toda la gente de esos pueblos? No, en unos cuantos. Mire que la mayoría, hasta las autoridades, los quieren apedrear, los quieren matar. No todos se convierten, se convertirán 2, 3, 4, 5, pero para Dios es suficiente. Y por eso permite que Pablo y Bernabé, papito, aquí ya hicieron su trabajo, echen para Listra, Iconio y estas otras ciudades que también allá los necesito. Y se van para esas ciudades. Y cuando llegan a esas ciudades que no conocen la palabra de Dios, no la conocen, entonces suceden milagros.
Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo. Ojo con esto. Porque estaba escuchando las palabras de Pablo. O sea que Pablo estaba evangelizando. Y fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta, vea, la predicación de Pablo hizo que ese hombre que jamás había escuchado de Jesucristo comenzara a creer, a pesar de que estaba lisiado. Y Pablo nota eso, que ese hombre cree en Jesús, y por eso va a hacer el milagro, y lo cura, lo levanta, porque ve a un hombre cargado de fe. ¿Se acuerda que ahorita les dije que por ahí 5 o 6 se convertían en un pueblo? Pues este hombre que está lisiado es uno de ellos, de esos que se convierten por el evangelio de Pablo. Pablo les predica y este hombre creyó, y por eso Pablo va donde él y lo levanta. Y cuando lo levanta, que es un milagro, evidentemente todos los de ese pueblo quedan asombrados por el milagro. Y por eso quieren hacer una cosa que no les es permitida. Y es que quieren hacerle sacrificios porque creen que Pablo es Zeus y el otro es Hermes. Y resulta que Pablo les dice, oiga, un momentico, ustedes están equivocados y ese es el problema de ustedes, están equivocados. Nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres comunes y corrientes que ustedes, y se rasgan las vestiduras. No, nosotros venimos a predicarle a un Jesús que entregó su vida por nosotros, para que nosotros convirtiéndonos creamos en Él, y todo el que crea en Él será salvo. Esos son los primeros inicios, óigalo bien, de la iglesia católica, la iglesia de Cristo, son los primeros inicios. Vuelvo y les pregunto a los protestantes, ¿ustedes qué están haciendo en una iglesia que no fundó Cristo? Que la fundó un pastor mentiroso hace algunos años, solamente porque vio que en eso había un diezmo, podía ganarse una platica y sostener a la familia, comprar carro nuevo, yate, fincas y toda la cosa. ¿Qué hacen ustedes en una iglesia? Que porque predican a Cristo y lo alaban y lo aleluyan. Eso no sirve para nada. Eso está escrito en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedezca la palabra de Dios. Y la Iglesia Católica desde hace 2000 años viene trayendo esa verdad. La viene trayendo. Y ustedes, llegó un pastor mentiroso y les dijo una tontada. Vea, la Iglesia Católica es idólatra, porque Éxodo 24 dice que no te harás imágenes ni te postrarás ante ellas de lo que hay en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. ¿Sí vio que sí? ¿Y por qué no le lee Éxodo 23 o Éxodo 22? Porque no le conviene. Al pastor mentiroso no le conviene leerle Éxodo 22 ni Éxodo 23. A él le interesa el Éxodo 24 para darles una realidad parcializada. Cuando Éxodo 23 dice, no te harás dioses, no tendrás otros dioses delante de mí. Por eso no te harás imágenes. ¿De quién? De otros dioses. Para nosotros la Virgen María es una diosa. No. ¿San Pedro es un dios? No. Pero a ellos le dan la idea parcializada para que se conviertan a ellos y así, bueno, papito, comience a diezmar. Pues papá, necesitamos sostener la iglesia. ¿Cuál iglesia? Sostenerse él y la familia y vivir bueno. Y eso es lo que le ofende hoy día al protestantismo cuando yo hablo. Vamos a avanzar, muchachos. ¿Ya entendieron esta parte? Yo creo que sí, la entendieron. Ok. Vamos a leer el Salmo. Salmo. El hombre dio un salto y echó a andar. Bueno, esto es todo, ahorita sí el Salmo. Este es el Evangelio, Salmo 113. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones dónde está su Dios. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos en cambio son plata y oro, hechura de manos humanas. Benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se les ha dado a los hombres.
Oiga, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Hay una cosa que se pierde en los protestantes, porque se dejaron engañar y lo tenían en las manos, porque la mayoría de los protestantes de estos pueblos, todos fueron católicos, la mayoría. Hoy día a lo mejor ya han nacido niños y nuevas generaciones que se están levantando en el protestantismo y no conocen nada de la Iglesia Católica. La misa, la Santa Misa, es el culto más religioso, más sublime, más inspirador para darle la gloria a Dios. La Santa Misa. Por eso la Santa Misa la debe hacer un sacerdote, no un pastor. Un pastor va a aleluyar y alabar, pero ¿quién lo nombró? Nadie. Él solito se nombró, o fue por allá a Bucaramanga y lo nombró algún colegio, o a lo mejor habrá esta universidad evangélica que nombra pastores evangélicos, hasta profetas nombran por allá, de acuerdo a la plata que usted tenga, y se hizo pastor. Pero ¿quién nombró a ellos? Nadie. Ellos mismos se crearon su propio negocio. Un culto a la iglesia, un culto a Dios, es la misa. Un verdadero culto a Dios, eso dice el Salmo. El verdadero culto a Dios es pronunciar tu nombre. Por eso la Santa Misa es cristocéntrica. Ojalá los protestantes volvieran a misa y le pusieran atención desde que inicia hasta que termina, y van a ver que todo es cristocéntrico. Ya cuando termina la misa es que vienen a venerar la Santísima Virgen María, pero al final, ya cuando termina todo. Pero toda la misa, desde que inicia hasta que termina, es cristocéntrica. Cristo es el centro de todo. Yo, por ejemplo, no entendía por qué cuando va un cantante de esos bonitos, que cantan lo más de lindo, o un grupo de esos bonitos, no los ponen a un ladito del altar, considerando que cantan de lindo, y no que los ponen por atrás, incluso hasta escondidos. Porque la iglesia dice que hasta esas alabanzas a Dios deben ser por ahí escondidas, porque no se pueden robar. Óigalo bien, ningún cantante se puede robar el show o el espectáculo a Dios. Cristocéntrico, Cristo es el centro de todo. Por eso ni los cantantes se pueden hacer al frente o a un ladito, deben ser por ahí escondidos, por ahí atrás. Que se escuchen pero no se vean. Y que si se ven, pues que se vea por ahí atrás. Pero ellos no son el show principal. El show principal de la Santa Misa es Cristo. ¿Sí entienden esto, muchachos, tan bonito que les estoy diciendo? Vamos a leer el Evangelio. Juan 14, 21, 26. El Paráclito que enviará al Padre será quien os lo enseñe todo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, debería empezar por este final, pero también tengo que decir esta parte. Vean, muchachos, aquí hay unas cosas impresionantes que ustedes no las entienden, y los protestantes dejaron de escuchar a Dios por seguir una doctrina falsa, una doctrina de demonios. Así lo dice el padre Luis Toro. Yo no entendía eso, ¿por qué demonios? Y él decía, el padre Luis Toro dice, es que no, eso está en Mateo 7, 21, 23, es que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre, que es este Evangelio, el que haga la voluntad del Padre. Y por eso es que aquí dice,
dice esto que es parecido a lo que acabo de decir. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esto es una cosa impresionante. Juan 20, 21, 23 dice: reciban el Espíritu Santo y vayan. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que vayan a perdonar pecados. Y a quien pida perdón por esos pecados, ustedes lo van a perdonar. ¿Eso quién no lo entiende? Nosotros los católicos lo entendemos perfectamente, es un mandamiento del Señor. Y por eso el Señor dice: quien ama mis mandamientos y los obedece, ese yo lo amo y lo amará el Padre. Y lo llevaré a la vida eterna, porque obedece mis mandamientos. Y aquí es la contradicción con los protestantes. ¿Ustedes entienden esto? No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que eso no es sino que uno mire para el cielo y yo me persigne o dígale a Dios mis pecados en el cielo y Él me perdonará. Pero eso no es lo que dice ahí. Él dice que vayan, los discípulos vayan a perdonar pecados, los sacerdotes vayan a perdonar pecados. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. No, eso nosotros no lo obedecemos, porque en esta tierra no hay un hombre que tenga poder para perdonar pecados. Ellos son simplemente seres humanos como nosotros, pecadores, y algunos son hasta pedófilos. Esa es la teoría de ellos. ¿Y qué hacen? No obedecen, no obedecen. A pesar de que lo están leyendo, no obedecen. Y aquí Jesucristo lo dice entonces para ellos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra. ¿Qué es guardar mi palabra? El que me ama. Oiga, yo lo mandé a que Jesús pida perdón por sus pecados, y si usted pide perdón, Dios lo va a perdonar. Eso significa, entonces yo voy. Ese es el que ama a Jesús. El que ama a Jesús le obedece. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Quien coma de su cuerpo y de su sangre tendrá vida eterna, que es el pan y el vino convertido en Eucaristía. No, eso no significa eso. Eso es un simbolismo. Eso no significa eso. ¿Qué están haciendo los protestantes? Llevándole la contraria a Dios, diciendo que no, que eso no es así. Y por eso Dios les responde de esta manera a esos: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso Mateo 7, 21, 23 les dice: porque me aleluyen, me alaben, me glorifiquen. Eso no sirve para nada, sino el que obedezca. Si obedeces mis mandatos, son de míos. Si no me obedeces, no son míos. Si obedeces mis mandatos, Dios lo amará. Y yo lo amaré. Pero si no obedeces, no son míos. Entonces, ¿de qué sirve aleluyar, alabar? No sirve para nada, muchachos, porque son desobedientes. Eso es todos los días la misma cantaleta, la misma cosa que yo le digo a los protestantes: no obedecen, no obedecen. Y esto sea para los católicos, para que despierten cuando llegue un pastor mentiroso a sus puertas. Ya ustedes tengan el conocimiento de por qué no deben seguir a un protestante, porque se van a perder, no va a haber salvación. No va a haber salvación para ni un solo protestante, ni uno. Yo eso lo vengo explicando de siempre y siempre lo voy a explicar. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, que esto es otra cosa impresionante, el Paráclito es el que les va a mostrar estas cosas. Jesús ya la dijo, pero ellos no lo entendían. No se preocupen, va a venir el Espíritu Santo y les va a revelar esto. Entonces, cuando ustedes escuchen a César Arias decir que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, vamos, porque el Espíritu Santo te guía. No, el Espíritu Santo me está diciendo que no vaya, que no me confiese con un hombre que es común y corriente y que algunos son pecadores y hasta pedófilos. ¿Es el Espíritu Santo o es Satanás que les está hablando?
Cuando usted obedece es el Espíritu Santo. Cuando usted desobedece es Satanás el que le está diciendo. ¿Se acuerdan de esos dos diablitos que le ponen a uno acá, un santo a un lado y un diablito al otro lado? Y el santo le dice, vaya a misa, vaya, vaya. Y el demonio le dice, no vaya, no vaya, no vaya. Vaya y se confiesa, vaya y se confiesa. Y el de este lado dice, no, no, no se confiese, no confiese. Vaya, reciba la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el de acá, no, 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 no la reciba, no la reciba. Así estamos nosotros en este mundo. El Espíritu Santo nos guía al que se deja guiar. Pero cuando usted, óigalo bien, protestantes, por Dios, óigalo bien, si Jesucristo da un mandato y usted siente que eso no se debía hacer, no crea que es el Espíritu Santo. Es el mismo Satanás que te está guiando a que no lo haga. Porque recuerde que la palabra de Dios se tiene que cumplir toda. Y si Jesucristo dice, el que me ama me obedece y obedece a mi Padre, ese es mío. Pero si usted dice, no, yo no hago eso, entonces usted no es de Cristo, no es el Espíritu Santo el que lo está guiando, es un demonio el que lo está guiando. Por eso acá dice, os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñó todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Termino con esto porque ya me pasé. Termino con esto. Uno tiene un derecho, ¿cómo se llama eso? Del libre albedrío. El libre albedrío que uno tiene, un poder. El libre albedrío que nosotros, todos los seres humanos, tenemos, nos dice entre hacer el bien o el mal, entre lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto. El libre albedrío. Cuando nosotros actuamos en el nombre de Dios, cuando dejamos que Dios nos guíe a la verdad. La palabra de Dios nos guía a la verdad. Quien me ama, obedece mis mandatos. Vayan a misa, obedece mis mandatos. Confiésese, obedece mis mandatos. Participe de la Eucaristía, obedece mis mandatos. Pero no, yo no obedezco. No me interesa ir a misa, prefiero reunirme con mis pastores, porque allá alaban bonito a Dios y yo siento a Dios. A Dios lo siente, a Dios sí lo siente, pero no en esa manera. Espero que hayan entendido todo esto, muchachos, porque yo soy casi que dibujo con plastilina todo lo que les acabo de decir. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.